Lo mío es una cuestión muy sencilla y es un aporte que voy a realizar como mi experiencia como ex sindicalista devenido en cooperativista y tiene que ver con el tema de las empresas recuperadas. En el trayecto, describir las dificultades que tiene este trayecto del trabajo asalariado al trabajo autogestionado. Yo en primer lugar quiero decir de que no quisiera reducir a la normativa y al funcionamiento de las cooperativas de trabajo, sino que hablar de una cuestión política que se ha generado en una práctica colectiva de los trabajadores cuando van a recuperar una empresa. Esa figura es la del trabajador asociado, que a mi parecer representa un nuevo sujeto social de cambio y que trasciende políticamente por las implicancias que tiene. Nosotros vemos que las empresas recuperadas, sabemos que resurgieron fundamentalmente en la crisis del 2001, pero también tienen antecedentes en el cooperativismo del siglo XIX, con los conflictos de los asalariados. Y claro que se diferencian de las cooperativas que se autoconvocan por ideología y que se han desarrollado tradicionalmente en el mundo. Aunque las empresas recuperadas también se han desarrollado no solo en Argentina, sino en Uruguay, en Brasil y en una cantidad extraordinaria en Venezuela. Y ahora también se han desparramado para el lado de Grecia, de España, de Italia. Incluso me han contado de Estados Unidos que se toman fábricas a la Argentina y se desarrolla la cooperativa de trabajo. Pero otra cuestión que no es privativa de las cooperativas de trabajo, mejor dicho, del proceso de recuperación de las empresas en manos de los trabajadores, no es privativa del año 2001, en donde se produjo una crisis estructural del sistema. Nosotros sabemos que al 2001 había 267 empresas recuperadas por sus trabajadores, pero que a partir de la recuperación de la economía en el año 2004, a partir de ahí, se suman otras 144 empresas que en total conforman 311 con un total de alrededor de 13.500 trabajadores. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que por qué esas otras empresas se han sumado a las ya consolidadas del 2001, es porque responden a la contradicción que existe entre el capital y el trabajo. Mientras existe trabajo asalariado, habrá posibilidad de un conflicto con el capital y una posibilidad de resolución al mantener la fuente de trabajo por la vía de la cooperativa de trabajo, que es lo que nosotros oficiamos. Pero todos los compañeros que están en este proceso de recuperación, al igual que casi todos los cooperativistas, diría, tienen una disputa cultural con el sistema porque dan vuelta a su alrededor sin poder integrarse y son parte de él. Con lo cual, yo digo, somos parte, como trabajadores, somos parte de la clase obrera. Pensamos como trabajadores. Sin embargo, no integramos el movimiento obrero organizado. Tenemos empresas, pero sin embargo, no pertenecemos
al movimiento de la pequeña y mediana empresa. Y tenemos una serie de dificultades que son de nacimiento. Cuando nosotros nacemos, cuando las recuperadas nacen de la noche a la mañana en un conflicto laboral, cuando termina el conflicto laboral. Entonces los trabajadores, una parte de ellos, los más activos, los de vanguardia, como dirían otros compañeros de otras épocas, son los que ocupan el lugar del patrón. Y sucede que a veces las mismas patronales nos están pidiendo de que hagamos una cooperativa para evadir las cargas sociales. Y como si esto fuera poco, los sindicatos ven de que el cooperativismo es una opción precarizadora porque a los muchachos no les cierran la caja. Entonces, muchas veces hemos sufrido la insolidaridad de los sindicatos. Contamos con honrosas excepciones. Cuando se produjeron esas excepciones y cuando los sindicatos, sabiendo cómo viene la cosa, piden transparentar la administración y forman equipos de trabajo para gestionar la empresa posteriormente. Pero debo decir, lamentándolo, de que la mayoría de las veces los sindicatos han sido insolidarios con estas cuestiones de recuperación de empresas. Y sinceramente creo que hay que tender un puente de vinculación con los sindicatos porque estamos frente al mismo problema, que es el de la recuperación de las empresas cuando la situación no da más. Y la pregunta es, ¿cuándo la situación no da más? Y cuando la parte contable de la empresa patronal empieza a descartar de trabajadores. Y de la noche a la mañana, como decía, se arma un conflicto y si tenemos suerte y nos va bien y tomamos la empresa y se nos los da, nosotros nos ponemos en valor y volvemos a entrar en el mercado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Han cambiado solamente relaciones de producción, es decir, el modo de gestión capitalista cambió por un modo de gestión democrática ejercida por los trabajadores, pero los problemas siguen. Y seguramente una empresa que está en una situación de estas, seguramente tiene atraso tecnológico, seguramente tiene deudas o tiene una rentabilidad muy pequeña. Para que tengamos una idea, una empresa monopólica seguramente anda a lo mejor en el 11% de su facturación para cargas sociales, pero el 11%. Y una pyme capaz que tenga que destinar más del 50%. Entonces llega un momento en donde se traban las relaciones de producción. Y esto es lo que ha pasado, y por esta economía concentrada y monopolizada, es que nosotros decimos que las empresas recuperadas van a seguir vigentes y se nos van a producir otra vez, una y otra vez, estas situaciones porque responden a esa contradicción con el trabajo asalariado y el capital. Pero decía, se traban las relaciones de producción, esto es, que los patrones no pueden pagar como hasta entonces y los trabajadores no ceden, no retroceden en sus derechos. Entonces hay relaciones de producción trabadas. ¿Cómo se resuelve esta situación? Lo primero, por eso digo que necesitamos las alianzas para ver estos temas, que son de clases subalternas, que son, como diría el rector de esta universidad, nosotros pertenecemos a la red plebeya. ¿Cómo solucionamos este tema? Es precisamente, primero, en defender la fuente de trabajo, que me parece que es lo fundamental.
Pero está bien, está muy bien que se defiendan los derechos laborales conquistados. No hay que retroceder, pero entre todos tenemos que volver a recuperarlos. ¿Por qué? Bueno, ahora viene sintéticamente cuál es el aporte, cuál es lo que se pretende que se haga. Para mí tiene dos planos. Uno es el reconocimiento del trabajador asociado, que exista un reconocimiento específico, para que exista un régimen específico. ¿A los efectos de qué? De capacitar, porque los compañeros que vienen de la toma de fábrica, el problema ideológico de las cooperativas no está. Está la necesidad de comer, no hay otro problema. Entonces, se necesita un régimen de afectación específico para la capacitación y el financiamiento, y un fondo para la seguridad social. Porque mientras tanto, como decía el compañero Leijen recién, nosotros vamos a seguir optando entre, si nos da el cuero, ver el tema del convenio colectivo y de mantenernos en los gremios con todos los derechos laborales. Y si no, seremos unos simples y pobres monotributistas. Pero, ¿cuál es el camino de la recuperación de esos derechos laborales si no es en una intercooperación que incluya a los propios actores pymes, que se nos reconozca no como una UTE, como una unión transitoria de empresas, porque no los queremos ser. Nosotros queremos disputar el mercado monopolizado. Por eso, esa intercooperación de empresas pymes con trabajadores asociados tienen que también tener un régimen que nos posibilite entrar en las licitaciones públicas para inclinar el poder de compra del Estado a nuestro favor. Y seguramente también habrá que tener un fondo de reservas, porque habría que ponerle una cláusula para decir que no más del 40% de los excedentes pueden ser repartibles, a los efectos de que se garantice la intercooperación y que se mantenga la asociación. Finalmente quiero decir lo siguiente: el aporte en concreto es este: reconocer la figura jurídica del trabajador asociado como agente social de cambio y como agente político, al comprender que una cooperativa sola no tiene destino si no es en el marco de la economía social solidaria. Creo que allí, en esa cuestión de articulación política, es donde adquiere su más significativa relevancia. Gracias, compañeros. Buenas tardes.